A este espacio fraterno de diálogo, de compartir un momento edificante para todos. Es siempre muy agradable cuando podemos compartir un espacio donde compartimos hechos históricos, cultura, información de buena calidad y sobre todo enfocados en evidencia que te permita a ti que estás juntándose a esta transmisión en vivo por diferentes canales, Instagram, Facebook, YouTube y también obviamente de diferentes naciones, porque esta convocatoria, esta invitación la hemos hecho a diferentes nacionalidades, la verán personas de diferentes países alrededor del mundo. ¿Y cuál es el motivo de este diálogo? Es hablar de la relación Colombia e Israel, que es mucho más que una alianza, tiene que ver con unas evidencias históricas, de un compartir histórico, de momentos donde como pueblo nos hemos acompañado, nos hemos apoyado y hemos pasado también momentos complejos o difíciles, sobre todo por situaciones cercanas del actual gobierno que desarrolla Gustavo Petro. De hecho, poco el llamado el día de hoy es a dar la importancia y la reflexión a que cuando hablamos sobre situaciones distintas a lo que vivimos en el país y vamos a hablar en nuestras redes sociales sobre cosas que tienen que ver con otros países, un país fraterno, un país hermano como Israel, siempre hay que tener la mesura, el cuidado. En las redes sociales tenemos que tener siempre el respeto, el cuidado cuando nos expresamos, una reflexión para todos, porque precisamente en días pasados el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, hizo una referencia en su red social al saludo de Hey Hitler para abordar el tema, una crítica que un periodista de un diario colombiano le estaba haciendo sobre los comportamientos que él tenía recientemente, actitudes autoritarias, actitudes fuera de orden, y la respuesta del presidente Gustavo Petro fue la referencia de Heil Hitler, que fue una muy lamentable referencia, sobre todo por lo que implica para el mundo entero, en especial para Israel, ese tipo de expresiones, porque obviamente tenemos que decir y rechazar completamente ese tipo de expresiones porque revictimizan un momento muy doloroso para Israel y para muchos países que fueron víctimas del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Israel, cerca de 6 millones de habitantes de nuestra hermana nación fueron víctimas de ese holocausto, víctimas mortales, más las víctimas, las familias, el dolor, el proceso histórico para tratar de superar semejante circunstancia. El mundo entero realmente ve con mucha angustia, tristeza y obviamente con deseos de que eso jamás se vuelva a repetir en la vida. Entonces, tenemos hoy un invitado muy especial, es el rabino Joseph Garmon, un hombre lleno de amor por Colombia, lleno de amor por las naciones, que ha estado en diferentes países del mundo haciendo una labor increíble de acompañamiento y apoyo a diferentes comunidades vulnerables. Y tuvimos también la oportunidad de conocerlo hace muchos años aquí en la ciudad de Cali, y luego saber de sus actividades y trabajo en diferentes naciones alrededor del mundo entero, representando muy dignamente el amor que Israel tiene por las naciones. Así que, Rabino, con las muy buenas noches en Israel, con las muy buenas tardes acá en Colombia, bienvenido, qué gusto poderte saludar. Gracias, mi estimado pastor. Como dijiste, nos conocemos hace muchos años y no puedo olvidar el reconocimiento de ustedes en Jerusalén y todo lo que compartimos después. Usted en el Palacio Nacional de Guatemala, en un discurso que hasta hoy dejó eh, digo, no nada más emoción, sino las bases, los valores, como me dijo un parlamentario en Guatemala. Mira, así hay que hablar las cosas claras y al punto, sin muchas palabras diplomáticas, como se dice. Y el amor por Colombia, hace 2 días estuve todavía en Colombia
es también profundo, porque tengo una hija colombiana, Calenia, así que somos familia. Además, como dijiste, que es más allá que una relación política Israel-Colombia, es una relación familiar. Ahora, Colombia reconoció a Israel ya desde 1947 y después tuvo una de las relaciones más fuertes entre los países latinos. Tuvo Colombia entre Israel y Colombia. En 2020 firmaron el TLC, Tratado de Libre Comercio con Israel. Los valores compartidos. Ayuda en tantas áreas que se puede a través de la embajada de Israel que estaba en Colombia, que lamentablemente por la decisión del gobierno actual saliente se salió, pero a través de la embajada se trajeron donaciones de máquinas de agua en La Guajira y en otros lugares. Se hizo cada año grupos de jóvenes de Israel que llegaron a apoyar en Colombia en muchas cosas. El comercio entre Colombia e Israel superó a más de $1.000 millones al año. Es decir, son intereses muy fuertes que tiene Colombia e Israel y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy, que apoyar a Israel no es nada más apoyar una causa bíblica de hace 3.000 años, que es también importante. Es apoyar a cada colombiano. Cada colombiano va a estar beneficiado de una relación fuerte de Israel con Colombia. Lo que significa Israel es también el lado de Estados Unidos, el lado de los países moderados también como los Emiratos Árabes, judíos, árabes, cristianos, todos que están en el lado correcto de la historia, en el lado de la luz. Ahora, criticar a Israel es legítimo, se puede criticar a Israel, pero cuando uno, como mencionaste, cita Holocausto, cita las citas que niegan la existencia del pueblo judío o el derecho del pueblo judío de tener un país que, aclaro, es 0.4% del Medio Oriente nada más. Y dicen que somos conquistadores de la tierra. Israel entra en Colombia 54 veces. Es decir, somos un país muy pequeño. Entonces, criticarlo está bien, pero negar la existencia ya es antisemitismo. Pero gracias a Dios, yo estuve en Colombia muchas veces. El pueblo de Colombia ama a Israel. Algunos políticos no, pero ellos se van y llegarán los que saben el bien de Israel, pero más de todo el bien también de cada colombiana y colombiano hoy. Y dice, hay un principio del libro de los Salmos, muy precioso, una promesa muy linda que dice, ora por la paz de Jerusalén y serás prosperado. Y creo que ese es un principio que nos une en la fe judio-cristiana, el cómo la referencia de orar por Jerusalén trae tanta bendición para todo aquel que lo practica. Y creo que en esa línea que tú comentas de la benéfica relación que ha sido históricamente la relación de Colombia e Israel, nos debe llevar a todos a tener una reflexión muy distante de las muy malas noticias o mala comunicación o mala información que hoy en día con el tema de las redes sociales se difunde tremendamente de manera negativa. Pero qué bueno poder estar en un espacio como este para hablar verdad. La verdad Así siempre es. nos ayuda basados en evidencia, basados en hechos, en resolver las preguntas y las inquietudes que legítimamente, como tú dices, una persona puede tener de diferentes países, igual de Colombia. La gente puede tener una referencia y criticar a Colombia en sus situaciones o preguntar por Colombia en situaciones difíciles o complejas. Pero eso no nos da tampoco el derecho de que alguien simplemente estigmatice a un país por diferentes circunstancias y situaciones puntuales que cada quien vive y que para poderlas entender hay que entender los trasfondos de aquellas situaciones. Por esa razón, para darles un contexto de lo benéfico que ha sido la relación de Colombia con Israel en la historia, darles un elemento. Por ejemplo, la relación de cantidad de becados, de jóvenes colombianos becados por Israel para hacer estudios de alto nivel, a nivel inclusive de doctorados, de maestrías, de cantidad de cosas. Tal vez en su momento Israel llegó a ser el país en un momento que más becas le daba a colombianos que cualquier otro país en el mundo entero. Y eso es algo que tal vez muchos no saben. Eh, Otro elemento que para mí ha sido siempre muy impactante con el Tratado de Libre Comercio
que se firmó en el año 2020 o que se renovó en el año 2020 era ver las referencias tremendas de la balanza comercial. Colombia llegó a tener hasta 35 tratados de libre comercio y solamente tener en esas balanzas comerciales con 4 países un balance favorable para Colombia. Y entre esos 4 países, Israel. Aquí tengo una referencia como para dimensionarlo muy rápidamente. Por ejemplo, en el 2020 Colombia exportaba a Israel 366 millones de dólares, mientras que importábamos de Israel 88 millones de dólares. En el año 2021, por ejemplo, 319 millones de dólares contra 111 de importaciones de Israel. Es decir, siempre ha habido un alto beneficio en esa relación y una cooperación increíble. Tú mencionabas el tema de agua para Israel. Yo tuve la oportunidad de ser testigo de ese trabajo y me inspiró tanto ese trabajo, Rabino, sinceramente, que yo mismo fui a poner bombas, esas bombas para explotar, sacar agua y poner agua limpia a nuestros niños en Guajira. Y yo tengo que ser sincero, ¿qué me inspiró a mí? Ver el trabajo que Israel estaba haciendo en la Guajira. Y yo tuve la oportunidad de aportar 2 estaciones de extracción de agua limpia en 2 comunidades en la zona de Manaure, en una zona muy compleja, muy difícil. Pero ¿qué me inspiró a mí? Lo que Israel estaba haciendo en la Guajira. Eso es importante decirlo. Y conmigo muchos más colombianos han sido inspirados por la labor que ustedes han hecho a beneficio de nuestro país. Y qué decir de todo el proceso que ha habido de turismo, en turismo que tiene que ver con nuestras raíces históricas, conocer las raíces históricas, de dónde viene la fe cristiana, para nosotros ha sido realmente una riqueza única. Entonces yo quiero resaltar todo esto y quiero resaltar lo que tú decías. Nosotros estamos convencidos, totalmente convencidos, que una vez haya este cambio de gobierno, Dios nos permita disfrutar de reafirmar la victoria que se tuvo en la primera vuelta presidencial con Abelardo del Espriella. En la segunda vuelta creo que va a ser mucho más grande la diferencia. Yo aspiro a que haya un 60, mínimo un 60-40 en esa elección contundente que vamos a tener. Y las promesas privadas y públicas que ha hecho Abelardo del Espriella es restablecer de inmediato la relación con Israel. Incluso se ha llegado a tener la claridad de que la embajada de Colombia en Israel va a ser Jerusalén. Eso es algo público que Abelardo después ya ha compartido abiertamente. Y tú sabes que una de las características de Abelardo después ya ha sido la coherencia, ¿no? No cambiar el Ujú. discurso en el tiempo, En- sino sostenerlo y profundizarlo. Y esa es una expectativa muy grande que tenemos. No sé cómo te sientes con ese anuncio, pero creo que es un anuncio muy importante en esta relación. 100%. Y primero, cuando hablaste de agua, quiero decirte que muy pronto vamos a tener más máquinas de agua a través del Consulado de Israel, de Keren Kayemet, y también con la comunidad de Yovel, del pastor Raúl y otras personas involucradas que vamos a traer más y más beneficio a Colombia, porque al final Colombia ama a Israel, pero Israel también ama a Colombia. Si tú preguntas a los mochileros dónde quieren el primer país que le gusta viajar y estar es Colombia. Y todo eso significa también turismo, también amor, pero también dinero para la población colombiana. Ahora, aparte de todo esto, para mí reconocer a Jerusalén da mucha emoción. Primero porque nací en Jerusalén, entonces hay mucha emoción en esto. Y reconocer a Jerusalén es reconocer la palabra de Dios y la promesa de más de la historia también. Hace más de 3000 años, el rey David lo estableció como capital de Israel y desde ahí no fue nunca capital de otro país. Pero aparte de eso, y es para mí no menos importante, reconocer a Jerusalén es también bueno para los árabes, porque más de 30% de la población de Jerusalén, más de 20% de la población de Israel son árabes. Y te digo aquí algo que mucha gente no sabe. Los árabes de Israel tienen más derecho que yo como judío en Jerusalén. Hace poco yo estuve en el monte de Jerusalén y ahí yo como judío rabino no puedo rezar ahí. Si yo rezo ahí me meten en la cárcel.
pero el árabe tiene mezquita ahí, en el lugar más sagrado de la historia judía, que también el Corán lo reconoce 3 veces, que es la tierra de Israel. Menciona al pueblo de Israel 64 veces en el Corán, 0 veces los palestinos, pero y lo llaman, en la historia musulmana, lo llaman a este lugar Bat el Migdas. Esta palabra no existe en árabe, es una palabra hebrea que se dice Bet Migdash, el templo de Jerusalén, donde Jesús hizo su bar mitzvah. Es decir, hay historia comprobada ahí. Pocos pueblos tienen tanta historia comprobada, pero lo que protege el derecho del árabe de rezar ahí, tener su mezquita, y en todo el camino a Jerusalén, en todos los mercados principales, son mercados árabes, que lo que protege a esos mercados es el gobierno de Israel. Es decir, rezar por Jerusalén es rezar primero por el bien de los árabes. Yo estuve con amigos árabes ahí, le dije, ustedes tienen que rezar por la paz y el gobierno de Israel, porque gracias a ese gobierno ustedes pueden tener todos los derechos en Jerusalén, que antes de 1967, cuando estaba bajo del gobierno estaba abandonado, no tenían casi entrada. Ahora tienen toda la entrada ahí. El árabe en Israel puede ser parlamentario, es parlamentario, hay más de 10 parlamentarios árabes dentro de Israel, reciben su sueldo de Israel. En los hospitales, la mayoría de los doctores hoy son árabes. Jueces, hay un juez árabe que metió a expresidente de Israel a la cárcel, ¿ok? Un juez árabe. Pueden aplicar en todo y en algunos lugares más derecho que el mismo judío. Entonces, cuando hablan de apartheid, digo, usted pastor que estaba en Jerusalén, puede afirmar mi palabra, no como religioso, no como judío, no como cristiano, sino como una persona que vio la realidad. Así es, y es que estábamos compartiendo precisamente sobre esa experiencia que a mí me ha impactado muchísimo porque cuando Israel defiende su seguridad, no está defendiendo simplemente la seguridad o la vida de la población judía, está defendiendo la vida de población árabe que vive allí, está defendiendo la vida de personas palestinas que viven allí, está viendo la vida de europeos que viven allí. Es decir, me impacta mucho que a veces las noticias no son claras, no dan la información completa, porque Israel no está viendo solamente la vida de los judíos que viven en Israel, está viendo la vida de árabes que viven en Israel, de árabes que hacen su vida, que legislan, que son jueces inclusive. Así que yo quiero que a través de este momento, ustedes que tengan preguntas en las diferentes redes sociales, puedan hacernos preguntas, puedan preguntar, porque ahora quisiéramos resolver preguntas que ustedes puedan tener y pueden estar preguntando por Instagram, por Facebook, pueden estar preguntando por YouTube, pueden estar preguntando inclusive por las redes, no solamente las mías, sino por las redes también de nuestro querido rabino, Joseph Germon, y de esa manera, un poco más adelante, medida que podamos recordar al menos unas 3, 4 preguntas, poderlas contestar con toda tranquilidad a medida que se vayan haciendo. Así que vamos a estar aquí muy atentos con el equipo de trabajo para poder resolver. Yo quería hacer la referencia del Salmo 122:6. Dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de nuestro Dios, buscaré tu bien. Es una palabra muy hermosa, es una palabra que invoca esa protección divina sobre el territorio de la nación de Israel, sobre la ciudad de Jerusalén. Y no sé, dentro de la perspectiva que tú tienes, histórica, cultural, en donde está el rey David haciendo este clamor, la importancia para el tiempo actual, Rabino, que nos puedas compartir un poquito de esto. Mira, cuando pasó la erupción del volcán del Fuego en Guatemala y usted visitó
visitó la colonia Nueva Jerusalén y usted también aportó ahí una parte. Sí, no puedo olvidarlo. Ese generó que más gente después llegaron y querían hacer parte. Hoy en día estamos terminando a construir el colegio ahí. Muy pronto, cuando lo vamos a inaugurar, me gustaría que usted sea invitado también de honor ahí, ya que estaba al principio de la colonia. Y, sí, y lo llamamos Sí, y lo llamamos Nueva Jerusalén. Y obviamente todo se regaló ahí gratis a la gente, no se cobró, no era negocio. Y me preguntaron por qué Jerusalén, qué tiene que ver Jerusalén aquí en Guatemala. Entonces le dije a la gente, primero para ahorrarle el viaje hasta Jerusalén de Israel, es muy lejos, pero más allá de ahorrarle el viaje, Jerusalén no es algo político o religioso nada más. Jerusalén, según la tradición judía, fue creado ahí el primer humano. Y el primer humano es el papá de todos nosotros, es el origen. Quiere decir, más allá de política, religión, separaciones, hay algo que nos une. Entonces, cuando mencionamos Jerusalén, que viene de dos palabras diferentes, Yerae, que se vea, Shalem, completo, el Shalom también, la paz. Cuando entendemos que todos venimos del mismo origen, entonces conseguimos paz de verdad, y para mí eso es el primer significado de Jerusalén, donde pueden convivir. Hoy en día yo estoy visitando mucho Jerusalén y siempre veo ahí gente cristiana, católica, de todo tipo, de todos los grupos diferentes, de los ortodoxos griegos y esto, y musulmanes de diferentes tipos, drusos, judíos, ortodoxos, seculares, de todo caminando en la misma calle. Como dijo el profeta, que mi casa será la casa de rezo para todas las naciones. Entonces, es un significado de Jerusalén para mí hasta hoy en día, entender que tenemos algo en común. Segundo, Jerusalén también significa esperanza, porque el pueblo judío lamentablemente varias veces se fue al exilio de Jerusalén y se destruyó Jerusalén dos veces, una vez por Babilonia, la otra vez por los romanos, estamos hablando 586 antes del Era Común y después el año 70. Pero el profeta dijo que vamos a regresar a Jerusalén y que los niños van a caminar en las calles jugando ahí, los ancianos con tranquilidad. Y hoy lo vemos como realidad, se cumplió. Quiere decir, no importa qué pasa, y eso es lo que le dije a los queridos colombianos cuando el gobierno saliente estaba haciendo diferentes cosas muy negativas. Entonces dije, no importa, al final los políticos se van y regresaremos a esas relaciones. Y como usted citó al discurso de Abelardo también en la sinagoga en Colombia, también en sus declaraciones públicas, no es nada más ahora un interés político en qué elegir, en qué no. Cada colombiana y colombiano tiene que entender que no es elegir ahora si vamos a regresar a hacer relaciones con Israel o no y entrar en todos temas políticos. Es entender que es un beneficio para todos, es una esperanza para todos y es entender que tenemos algo en común. Te digo, la gente que quieren boicotar a Israel, el boicot a Israel, principalmente están dañando, afectando a los mismos palestinos, porque en Judea y Samaria, todos los trabajadores ahí y en Israel son palestinos, hay muchos palestinos, porque en la autoridad palestina ganan menos de más o menos $400 al mes, en Israel ganan casi $2,000 al mes. Cuando haces un boicot y no lo dejas trabajar, entonces pierden su negocio, pierden su ingreso y al final afectas a los mismos trabajadores palestinos. Por eso tenemos que entender que ahora estar a favor de Israel no es nada más a favor de la causa porque somos pobres. No, no somos víctimas, no somos pobres. Israel es un país prosperado y por eso la relación de Colombia e Israel debe restablecerse, como dijo Abelardo, por el bien de los colombianos también. Obviamente también para nosotros es bueno, pero para los colombianos no menos. Jerusalén también tiene un significado para los colombianos hoy en día. Su mensaje de Jerusalén, la unidad, la belleza, porque nosotros no somos un país de guerra, no queremos guerra. De hecho, hicimos acuerdos de Abraham hace poco con los Emiratos Árabes, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos. Queremos más acuerdos de Abraham, pero no sacrificios de Isaac. No queremos más muerte. Tenemos paz con Egipto, tenemos paz con Jordania, queremos ampliar la paz, pero lamentablemente lo que pasó el 7 de octubre, que todos saben, empezó porque Irán no quería aceptar que Israel va a firmar paz con Arabia Saudita.
y por eso se empezó todo esto. Israel fue atacada en 7 frentes y gracias a Dios está logrando a salir adelante más fuerte que antes. Es increíble esto porque como un país tan pequeño, un país en medio de diferentes naciones que cada una en su momento tuvieron conflictos, situaciones, intereses, eh, Israel ha podido ser literalmente la mano de Dios protegiendo a Israel. Recordar, por ejemplo, la guerra de los 6 días, que es una cosa memorable. Eh, Uno podría decir en el mundo de Hollywood, en el mundo del cine, en el mundo de una serie de Netflix, una serie de cualquiera de estas plataformas, pensar que eso fue real, que no fue una película, que no fue una producción, sino que fue una vida, de la vida real como históricamente Dios ha protegido a Israel. Esa guerra de los 6 días, cuando mencionan lo que está pasando ahora, pues me traigo a memoria la guerra de los 6 días, de cómo en solo 6 días Israel logra evitar una tragedia enorme, de proporciones enormes. Un poquito como contar una pequeña referencia de esto, Rabino, sería tan interesante para contextualizar a la gente de que esos peligros que Israel ha enfrentado recientemente no los ha enfrentado solamente ahora, los ha enfrentado muchas veces y que ha sido realmente milagroso ver cómo Israel ha superado esos momentos tan difíciles. Así es, el primer ministro David Ben-Gurión dijo que para ser realista en Israel hay que creer en milagros, porque nada más ver el mapa, es decir, 99.6% del Medio Oriente son países árabes, más de 450 millones de árabes que viven alrededor de nosotros, y nosotros estamos en 0.4%, y a pesar de todo, como escribe Mark Twain y otros, todos los imperios más grandes de la historia querían acabar con este pueblo pequeño, se fueron ellos y este pueblo se quedó. Jean-Baptiste, cuando le preguntaron cuál es la prueba que existe Dios, dijo los judíos, y ellos existen todavía. No, no hay otra explicación de un Dios que existe también, porque es fuera de lo normal. En la guerra de 6 días, la estimaron en el gabinete de Israel. Hablaban de hacer parqueos grandes nada más de tumbas de hermanos por la cantidad de muertos que va a haber. Lo que pensaron que lo mínimo, lo más optimistas, dijeron que estamos hablando de cientos de miles de muertos en esa guerra. Y lo mismo lo dijeron hace poco cuando Hezbollah y después Irán comenzó contra Israel. Y mira, hoy en día, a través de la operación de los Vipers y todas las operaciones increíbles que todo el mundo sabe, pero en la guerra de 6 días todavía Israel, estamos hablando en 1967, todavía Israel no era fortaleza, no tenía tanta fuerza física, pero sí tenía bastante fuerza espiritual y logró vencer a todos los países árabes que llegaron de sorpresa para acabar con este país. Lamentablemente, nosotros nunca queríamos acabar con el Estado palestino. Es más, antes del Estado de Israel, en la Comisión de Peel, 1936, después, 1947, le ofrecieron a los árabes, a los palestinos, un territorio en Israel más grande que los judíos. Ellos dijeron no. En 67 dijeron no. Antes, en 56, dijeron que no. Y después de la guerra de Yom Kippur, en 73, dijeron que no. 95, en los acuerdos de Oslo, la autoridad palestina recibió armas. Era un plan piloto para el Estado palestino de Yitzhak Rabin. Y la autoridad palestina respondió con este dinero pagando a los terroristas para matar más judíos. Mientras más judíos mataste, hay una tabla, recibes un sueldo. Para ser exitoso en la autoridad palestina, más moderados de Hamas, hay que matar judíos y muchos. Para ser exitoso en Israel hay que desarrollar programas para el bien del mundo. Siempre digo que era lo más impactante para mí en la guerra, cuando salí a Gaza como parte del ejército, la corta distancia entre la última casa de Israel y la primera casa de los palestinos en Gaza, tan corta la distancia, minutos, y tan larga
tan distanciada la diferencia mental. Uno piensa cómo hacer bien en el mundo y construir arriba, el otro construye abajo. Yo personalmente entregué alimentos también a los palestinos en Gaza, porque nos juzgan que estamos haciendo hambre y esto, cuando en Gaza entró más comida lo que entró a Israel. Es decir, que Israel mismo cada día mete cientos de contenedores de alimentos. Después en el plan, en 2000, con Ehud Barak en Camp David. Después, en 2005, Ariel Sharon desalojó 8,000 judíos de su casa en la franja de Gaza y liberó a Palestina. Siempre Amén. cuando me dicen Palestina libre, digo yo, sí, estoy de acuerdo que Palestina libre. Ojalá que Palestina sea libre, libre de Hamas y Líbano libre de Hezbollah, Irán libre de las ayatolas, el mundo libre de odio. Pero lamentablemente tenemos que entender que si esos radicales ganan, todo el mundo pierde. Porque hoy en día yo estoy planificando un viaje a Congo, Sudán, Nigeria, donde ahora matan y persiguen cristianos ahí, el mismo Islam radical. El mundo está callado, no hay flotillas, no hay Greta, no hay Petro que dice en su Twitter diferentes cosas, no hay Macron, no hay Sánchez. Ahí todo el mundo está callado. Pero cuando se trata de los palestinos que recibieron tanto dinero por Israel, nos acusan de genocidio. Y te digo, antes de 1948, ¿cuántos palestinos vivieron en Gaza? 156,000. Hoy en día viven más de 2 millones. ¿Qué genocidio tan fracasado? Pero sí encontré un genocidio en los países árabes. Antes de 48 vivieron más de 1 millón de judíos. Hoy en día menos de 30,000. Es decir, en todos los países árabes, Libia, Tunisia, Irak, Afganistán, Kuwait, todos esos países. ¿Dónde están los judíos? Tenían que escapar, algunos fueron asesinados, eso sí es genocidio. Entonces, lo que invito a la población colombiana, a todos los amigos, no le digo apoyen a Israel porque somos lindos, porque somos inteligentes, porque ustedes son inteligentes, todos son inteligentes. Apoyen a Israel porque es apoyar a ustedes también. Es apoyar a la causa de la luz contra la oscuridad, de la humanidad contra la barbaridad, por el bien de un mundo mejor para todos. Hay unas preguntas que podamos a ir como hacia el punto de las conclusiones ya hacia este diálogo tan productivo y tan importante que estamos teniendo. Hay unas preguntas de algunos seguidores. Una de ellas dice, ¿cómo pueden trabajar juntos el cristiano y el judío para promover una cultura de paz en un país marcado por décadas de conflicto? Excelente pregunta, excelente pregunta. Y creo que la única forma de lograrlo es a través de educación. Educar a los niños que están ahora en Gaza, porque lamentablemente cuando motivan a los palestinos a matar judíos, ahí va, el conflicto va a seguir. Pero si logramos a educar desde niños, amar a su vida, porque Gaza es el lugar que más dinero ha recibido del mundo, en vez de construir arriba, construyeron abajo. Pero si logramos a educar a los niños, yo quiero el bien también de los palestinos. Yo oro también por los niños palestinos que tengan una vida digna. Si nosotros logramos a educar y a llegar a esa educación, así como tenemos paz en otros países árabes, podemos también mejorar. Todo es posible. Sí sufrimos de conflictos durante todos los años, pero sí podemos llegar a una época de paz. Podemos creer, trabajar y lograrlo. Excelente. Yo también diría que tiene que ver con el concepto mismo de paz, que la palabra paz es la palabra shalom, de eso el rabino también nos puede enseñar muchas cosas. Pero el tema de shalom, el tema de paz, el tema de bienestar, hace posible que nosotros tengamos muchísimas coincidencias. Por ejemplo, el honor que le damos al trabajo, el honor que le damos a trabajar, el honor que le damos a la familia, el respeto que tenemos por pensar en las generaciones, el aprecio que tenemos por respetar a Dios como autoridad, eh, son elementos muy importantes que nos unen para trabajar juntos en procura de esa cultura de paz. El trabajo, la familia, las generaciones y Dios como autoridad. Creo que son elementos muy importantes que yo uniría
a la sabia respuesta que nos daba el rabino ahora, que nos permite enlazar las manos y seguir para adelante. Y estoy seguro que en el gobierno que viene adelante, a través de Abelardo de la Espriella, lo que va a permitir eso es un desarrollo único para los dos pueblos, pero reitero lo que compartíamos ahora, incluso hasta con más beneficios, muchos más beneficios para Colombia. Los temas de tecnología, los temas de seguridad, los temas de inteligencia, los temas de poder tener un bienestar para el país, para Colombia es muy grande. Y oremos todos para que podamos tener esa nueva realidad construida. Quiero agradecerle esta pregunta a José Luis, que nos ha compartido esta inquietud. Eh, Cristian Ramírez pregunta por qué están apoyando a Abelardo, por qué estoy apoyando, por qué estamos apoyando a Abelardo. Porque su propuesta es una propuesta que ayuda a los pueblos a convivir, ayuda a los pueblos a construir, ayuda a los pueblos a progresar. La propuesta de Abelardo está distante de que las naciones se odien. Por el contrario, la propuesta de Abelardo es que las naciones se unan para trabajar mancomunadamente por el bienestar de las naciones sin ningún tipo de discriminación, inclusive ni siquiera hacia el pueblo palestino. Yo veo en la propuesta de Abelardo una propuesta de construcción, de oportunidad, de restauración, de levantar a las naciones a través de oportunidades, a través de la inversión, que los inversionistas puedan invertir, puedan crear empresa, los emprendedores puedan hacer empresas. Yo creo que eso es de las cosas más importantes y sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que no se pueden seguir haciendo acuerdos con terroristas, no se pueden hacer acuerdos con criminales. Y Abelardo garantiza que el acuerdo es con el pueblo, con la gente, ayudar a la gente. Por eso anticipo mi respuesta del por qué estoy apoyando a Abelardo. Y tal vez una siguiente pregunta que nos hace John Efferson es, si tuvieras 5 segundos, Rabino, si tuvieras 60 segundos, perdón, 60 segundos para explicar qué significa seguir a Dios en el siglo XXI, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, también excelente preguntas hay hoy. En 60 segundos, mira, es más fácil tal vez explicar qué es seguir a mi esposa. 60 segundos. Pero los dos son difíciles, entonces voy a aceptar el reto de aceptar a Dios. Te digo, para mí Dios simboliza humildad antes de todo, entender que hay algo que es fuera de nuestra lógica, de nuestra mente, que no siempre entendemos todo, que no siempre sabemos todo, que existen, incluso la materia más sencilla tiene dualidad, la luz puede ser partícula y onda a la vez. Quiere decir, la mente humana binárica no puede captar esa dualidad y tenemos que entender en un mundo que tenemos GPT y tenemos y cada uno tiene sus pantallas y todas las cosas del mundo, uno puede pensar que es Dios. Tiene que pensar que es casi Dios, porque nuestra alma es de Dios, pero que siempre entender que hay algo que no entendemos. Para mí, Dios, para la vida del siglo XXI, es motivo, antes de cualquier otra religiosa, motivo de humildad. Hay algo más encima de nosotros. Cuando metemos ese concepto a la vida, nos va a ir más bien en el negocio, mejor en el matrimonio, mejor con los niños, entender todo el concepto que hay humildad, que hay alguien fuera de nuestro alcance. Para mí ese es un concepto muy importante para esta generación. Ya terminé mis 60 segundos, pero te voy a agregar una historia de la mitología griega. Había Ícaro y su papá estaban en un lugar cerrado, no sabían cómo salir, agarraron una acera, hicieron alas. Y el papá le dijo, Ícaro, no vayas muy alto porque vas a acercar al sol, te vas a quemar y te vas a caer. Y él voló y llegó demasiado alto y se cayó.
Es decir, tenemos que entender, podemos volar, podemos ser como Dios. Estuve hace poco en Mónaco en un congreso de inteligencia artificial que dijo ahí que el pecado del humano era ser Dios, el árbol de la sabiduría, querer ser Dios. No, Dios hizo al humano a su imagen y semejanza. Somos casi Dios cuando si entendemos que no somos Dios, que nos falta todavía. Eso es muy importante para la vida de hoy, porque hoy en día tú sabes que la moderna trajo los tres conceptos más duros para el mundo: el fascismo, el comunismo y el nazismo. Eran tres conceptos que nacieron de humanos que pensaron que saben todo y tienen el arreglo total para el mundo, y de ahí llegó todas las tragedias del mundo. Tenemos que entender que aunque tenemos una religión y un conocimiento y lo que sea, siempre dejar un espacio para algo que no entendemos. Así es. Bueno, entonces estamos muy agradecidos con todos los que nos han hecho comentarios positivos, favorables también, que han hecho esas preguntas también que son importantes. Y bueno, creo que estamos llegando al final de este diálogo tan especial que hemos tenido el día de hoy. Y siempre me ha impactado mucho la manera como el rabino bendice, cómo las palabras que tú expresas sobre los pueblos traen tanta bendición. ¿Por qué no nos obsequias unas palabras de bendición en este momento para los dos pueblos, para Israel y para Colombia? Amén. Bueno, voy a citar lo que dice la Biblia. Dice Dios, ustedes, los sacerdotes, pongan la bendición y yo los voy a bendecir. Quiere decir, nosotros podemos poner la bendición y que Dios lo va a bendecir, porque al final la fuerza es de Él. Voy a citar la bendición máxima de la Biblia, que la bendición sacerdotal se dice en una forma singular, porque si entendemos que somos una sola alma dividida en cuerpos diferentes, unidos, podemos recibir la bendición. Y eso es lo que le deseo a Colombia, a pesar que hay elecciones, que normalmente elecciones es algo que se paga, pero que logremos a entender que más allá de elecciones somos un solo pueblo, somos una sola alma y tenemos los mismos propósitos de hacer el bien. Y por eso lo que Abelardo está diciendo, todo ese concepto de velar por los derechos de la gente y no por los terroristas, y todos los conceptos es unir al pueblo, y estoy seguro que va a unir al pueblo más. Y voy a terminar con esa bendición. Lo digo en hebreo y después lo voy a decir en español. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer tu rostro y te dará la gracia. Alzará Dios sus ojos hacia ti y te dará paz. Que tengamos esa paz que todos necesitamos, tanto para los queridos colombianos, para Israel y para todo el mundo. Amén, amén. Recibe esas palabras de bendición. Gracias, Rabino, por esa palabra de bendición. Quiero contestar una pregunta que hace Jack Nessim. Dice, ¿cómo defiende el fracking si era tan firme detractor en su periodo político? Efectivamente, nunca he estado de acuerdo con que el fracking se haga de manera discriminada. Creo que las tecnologías son sabias aplicarlas cuando se hace de manera correcta. Y soy defensor también del fracking cuando se hace bien a nivel tecnológico. Siempre he considerado que hay lugares offshore, hay lugares en específico distante de los páramos o las fuentes acuíferas que pueden ser aprovechadas en la parte de la minería legal, en la explotación de petróleo, de gas. No estoy de acuerdo para nada cuando no se hacen las cosas de manera organizada y ordenada, pero sí le estoy de acuerdo cuando se hace de forma organizada. El gran problema de Colombia no va a ser el fracking, que se va a hacer de manera responsable en el gobierno de Lago de Espriella. El gran problema de Colombia es la minería ilegal. Se cuenta por más de 1.700.000 hectáreas
la minería ilegal que contamina los acuíferos, que contaminan las aguas, los ríos, que contaminan las zonas verdes de nuestra nación, que le quitan la oportunidad a las nuevas generaciones de disfrutar de una biodiversidad espectacular donde Colombia es líder a nivel mundial. No estoy de acuerdo con la minería ilegal y una de las promesas de Abelardo Esprella es que como presidente va a acabar con la minería ilegal y también lo otro que también genera gran contaminación es la producción de la coca. Todos tienen que saber que la coca afecta, degrada completamente el medio ambiente, erosiona completamente el medio ambiente y qué bueno saber que tenemos un presidente que de frente va a luchar contra la coca, contra el tráfico de drogas en nuestra nación. Así que a todos muchas gracias. Yo quiero elevar una palabra de bendición también para Israel, para Colombia. Eh, no tengo la buena afinación que tiene el rabino Joseph, no tengo tan buena afinación, pero sí quisiera hacer una oración. Señor, yo te doy gracias en esta hora por Israel. Yo declaro y bendigo, Señor, y te pido por la paz de Jerusalén. Y sé que nuestras naciones son prosperadas y han sido muy bendecidas por Israel. Nuestra nación ha sido bendecida grandemente. Y yo te doy gracias y te pido que tú seas obrando poderosamente en el pueblo de Israel, obrando poderosamente en el pueblo colombiano. Y Señor, que en el nuevo gobierno que tú nos permitas tener a Abelardo de la Espriella presidente, se restauren completamente las relaciones diplomáticas entre dos pueblos que se aman y son fraternos, como es Israel y Colombia. Israel bendice a Colombia, Colombia bendice a Israel. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir en el nombre de tu Hijo amado Jesús y en el respeto y en el cariño por todo el pueblo de Israel. Amén. Rabino, mi cariño, mi aprecio para ti, para tu familia, para Israel, todo nuestro amor. Amén, amén, y que nos veamos tanto en Colombia y en Jerusalén también. Por, Tengamos paz y mucho éxito para Colombia en esas elecciones tan importantes. Y estoy seguro que vamos a ver ahí la mano de Dios y los milagros. Así es, ya vimos el milagro en la primera vuelta, ganando a Abelardo de la Espriella por más de 4 puntos. Hoy se dice en las encuestadoras más responsable como es Atlas Intel, que ya hay una diferencia entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda de 8 puntos aproximadamente. O sea, se ha duplicado la distancia que se sacó ya en las elecciones presidenciales. Así que a todos muchas gracias por compartir este espacio. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios sea para todos ustedes y sus familias. Nuestro cariño y nuestro aprecio para todos y gratitud por acompañarnos en este espacio. Que Dios los bendiga. Amén. Shalom. Shalom.